¿Qué significa eso? De que ya usted no es el mismo. Ya hay una nueva vida, nuevas actitudes, nuevo comportamiento. Porque la Biblia dice, el que antes robaba ya no robe. El que antes mentía ya no mienta. El que antes estafaba ya no estafe. Y así una lista de que antes y ahora las cosas son diferentes. Amén. Y arrancamos hoy con un versículo que está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en capítulo 5 y versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si Dios dice que cuando tú recibes a Cristo y tienes un nuevo nacimiento, toda tu vida anterior pasó porque ahora tienes una nueva vida en Cristo. ¿Por qué la gente no cambia? Miren, cuando habla de nueva criatura, se está hablando de un nuevo nacimiento, ¿cierto? Y cuando habla de que las cosas viejas pasaron, significa de que de ahora en adelante ya eso que antes se hacía por parte de cada uno que recibió a Cristo y que se supone que ha tenido un nuevo nacimiento, ya no vuelve más. Porque entonces, ¿para qué Cristo está allí? ¿Para qué el Espíritu Santo llega a ser morada en nuestro cuerpo? Para volverlo templo de Dios. Tiene que haber cambios. Si no, no ha habido nuevo nacimiento. Eso es lo que dice la palabra. Yo no estoy diciendo eso. Amén. Santiago, capítulo 1, versículos 18 al 20. Y dice: Él, hablando de Jesús, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas, nuevo nacimiento. Amén. Nuevamente hablando del nuevo nacimiento. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué significa eso? Nuevas actitudes. O sea que si tú antes tenías la lengua floja y hablabas mal de todo el mundo y andabas criticando y tenías malos pensamientos, etcétera, etcétera, ya eso no se vuelve a repetir en esta nueva en Cristo, esta nueva vida en Cristo, porque somos nueva criatura. Y termina el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a estar hablando de esas tres cosas. Porque la ira del hombre, o sea, siempre que usted se enfurece, se vuelve iracundo, no va de acuerdo a la voluntad de Dios, ni usted va a pensar, ni va a decir, ni va a hacer cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Está claro, ¿verdad? Más claro no canta, ya sabemos quién es el que no canta más claro. Vamos a ver, dice, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué significa eso? Que sea rápido para escuchar. Significa eso que Dios nos pide como nuevas criaturas que nos apuremos a sintonizarnos para oír. No sé cuántos aquí tuvieron la oportunidad de esos radios antiguos donde usted movía el dial hasta encontrar la emisora, ¿verdad? Pero antes de encontrar la emisora había una cantidad de ruidos y cosas porque no entraba bien la emisora y usted lo sintonizaba bien. Todavía se ve un poquito de eso. En los aparatos digitales ya usted solamente hunde un botón y ya está la emisora allí, ¿verdad? Pero si tiene que sintonizar va a encontrar una cantidad de ruidos.
Y cuando usted encuentra esa cantidad de ruidos, no escucha bien. ¿Qué significa eso? Tardo, pronto para oír. Póngase rápido en sintonía. Rápidamente tenga sus manos listas y sobre todo sus oídos listos. ¿Para qué? Usted decide qué va a escuchar. O la voz del mundo, la voz del diablo, su propia voz o la voz de Dios. Usted es el que decide, pero la Biblia te dice, sintonízate con Dios. O sea, tú debes estar atento a la palabra de Dios. Es muy importante esto que les estoy diciendo, muy importante. Es más, dice Marcos 4:24, el Señor Jesucristo hablando dice, mirad lo que oís. Marcos 4:24, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Vean ustedes la importancia que Jesús nos enseña, que tiene el saber oír. Dice, porque con la medida con que medís, os serás medido. ¿Qué significa esa? De lo que tú oigas, tú vas a hacer lo mismo. Uno tiene que cuidar lo que uno oye, porque eso que tú oyes, si tú no eres una persona madura, va a influenciar tu vida y puede torcer tu camino. Y vas a ser medido de acuerdo a eso que tú oíste. Y remata el Señor diciendo, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Se añadirá a vosotros. O sea que tu vida va a estar influenciada definitivamente porque va a añadir a tu vida lo que tú escuches. Y no solamente aquí. Si tú eres salvo, todo eso que tú oíste en el cielo va a haber una consecuencia de lo que tú escuchaste aquí. Yo he hablado de esto en otras ocasiones así someramente. Pero los salvos, depende de cómo vivamos aquí, así también vamos a vivir en el cielo. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros nos sintonicemos con la palabra de Dios. Debemos ser rápidos para escuchar la voz de Dios al leer o escuchar la palabra. Ahora, ¿qué significa eso? Que usted no puede coger la Biblia sencillamente. Si somos cristianos y la palabra de Cristo está en la Biblia, es obvio que nuestra materia prima de lo que nosotros nos alimentamos todos los días es la Biblia. O sea que eso es imposible pensar que haya un cristiano que no lea la Biblia todos los días. A nadie se le olvida comer 3 veces al día por lo menos, ¿verdad? Pero ¿a cuánto se nos olvida leer la palabra de Dios? Entonces, es imposible pensar que una vida cristiana se puede mantener si no se alimenta constantemente de la palabra de Dios. Y usted siempre que lea la palabra de Dios, hay preguntas que usted debe hacerse. Por ejemplo, usted lee un pasaje, usted no puede pasar por alto lo que lee. Usted tiene que preguntarse qué pasa allí. Preguntas. Ahí hay algo, aquí hay algo que yo debo aprender. Usted debe preguntarse, ¿qué Dios me quiere enseñar a mí? Cuando usted lee algo, pregúntese, ¿Dios qué me quiere enseñar acá? Segunda pregunta, ¿aquí hay algo que yo debo disfrutar? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está llena de bendiciones y de promesas. De pronto hay promesas allí que tú no las estás disfrutando porque no las has analizado. De pronto te pasaste por encima. No tomaste el tiempo suficiente para leer la palabra, escudriñarla y sacarle provecho a la palabra, sacarle el alimento. Entonces debes preguntarte, ¿aquí hay alguna bendición que yo me estoy perdiendo y de pronto la puedo recibir? Lo más seguro es que si yo me meto dentro de la palabra, voy a recibir esa bendición. Tercera pregunta, ¿aquí hay algo que yo debo obedecer? O sea, hay un mandamiento en lo que yo leí. Búsquelo en la palabra. ¿Qué nos está mandando hacer Dios? Y entonces proceder de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuarta pregunta, ¿aquí hay algo que yo debo evitar en mi vida?
¿Hay algún pecado que yo debo evitar? ¿Hay algún pecado en que yo estoy y no lo he querido aceptar? Porque tengo que salirme de ese pecado. Para eso es la palabra de Dios. Quinta y última, ¿hay algo que yo debo compartir? En este pasaje que yo acabo de leer, ¿hay algo, Dios, que tú quieres que yo le diga a otras personas lo que tú me estás diciendo a mí? Amén. Dice también la Escritura, pronto para oír, tardo para hablar. ¿Qué significa tardo? Eso no significa de que usted tartamudee. No. Significa, baje la voz, hable suavemente. Suavemente. También significa, hable antes. Hable después de haber pensado. Porque muchos de nosotros todavía cometemos la imprudencia de hablar sin pensar lo que decimos. Y después vienen las consecuencias porque nos equivocamos. Herimos cuando hablamos. Entonces, eso significa, en la vida de un cristiano nacido de nuevo, se identifica, se ve. Es una persona que habla calmadamente, una persona que no grita, es una persona que no ofende, es una persona que medita antes de hablar. Amén. Y por último, de esa característica, tardo para airarse. Si usted medita lo que va a hablar, seguramente va a estar en control de su temperamento, de su manera de hablar. Generalmente, una persona nacida de nuevo se conoce porque es una persona apacible, que no se le salta la chispa, que la mecha para encenderse y explotar es más larga. Porque antes de conocer a Cristo, seguramente muchos de nosotros teníamos la mecha corta y cualquier cosa nos hacía explotar. Pero después de que tenemos un nuevo nacimiento, es obligatorio, es mandatorio que nuestra mecha sea larga, que nos demoremos para explotar. Amén. Ahora, hay que pensar también en lo que hablamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Mateo 12:34. Dice Jesús regañando a los fariseos, diciendo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. He aquí la importancia de uno llenarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede recibir de una manera superflua. Entró por aquí y al ratico me salió por acá. Tiene que haber una digestión de la palabra. Igualmente cuando se lee, cuando se estudia, cuando se medita, cuando hay devocionales. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Que va a transformar nuestra vida. ¿Por qué? Porque si tú no te llenas de la palabra de Dios, vas a estar hablando sandeces. Vas a estar hablando boberías. Vas a estar hablando de tu altivez, de tu orgullo. Tienes que llenarte de la palabra de Dios para poder entonces manifestar la palabra, que es manifestar a Cristo el Señor. Amén. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El sabio Salomón nos decía claramente, cuando usted habla demasiado, seguro que va a pecar. De acuerdo a la ley de la probabilidad, estamos hablando de ciencia, de matemáticas, entre más usted hable, más oportunidad tiene de fallar y de pecar. Es mejor quedarse uno callado y pensar lo que uno va a decir. Por ahí hay un cuento de que, una forma de expresar este pensamiento, que es mejor quedarse callado y que otros piensen que uno es bobo o que uno es un tonto, a que hablar mucho y entonces corroborarles el pensamiento de ellos. Definitivamente eres un tonto
demasiado hablas y te equivocas mucho. Entonces es mejor estarse calladito, pensar lo que uno va a decir, lo que uno va a hablar antes de abrir la boca. Por algo el Señor puso 2 oídos y una boca, para que escucháramos el doble de lo que hablamos. Amén. Ah, ya. Y miren, los oídos están al aire libre, están expuestos. En cambio, la lengua tiene una cerca de dientes para que la mantenga cerrada. Así es. Así mismo es. Eclesiastés 5:3 dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Miren cómo comienza, ahorita vamos a hablar más de esto, pero cómo comienza ya, les comienzo a decir, cuando usted habla mucho puede caer en necedad. Lo dejo allí para seguir más adelante. Mateo 12:36, vamos a ver muchos versículos, pero rapidito, porque ya saben que quiero terminar rápido. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, y yo añado, y las mujeres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso les digo, yo lo que les estoy hablando afecta su vida de ahora y afecta su vida de después. No les estoy diciendo, no, usted no entra al cielo porque usted es muy hablador. No. Yo no estoy diciendo eso. Cuando usted es muy hablador, tiene muchos pecados en su boca. Va a estar mal con mucha gente porque va a ofender mucha gente. O sea, que usted va a sufrir las consecuencias aquí porque lo van a rechazar. Lo van a rechazar. Pero cuando llega al cielo, aquí está diciendo, se lo repito, de ella darán cuenta en el día del juicio de toda palabra ociosa. ¿Sabe qué significa la palabra ociosa en el griego? Tiene la misma connotación de muerto. De toda palabra muerta. ¿Qué significa un muerto? Un muerto no hace nada, no edifica a nadie. Significa una palabra ociosa, que son palabras improductivas. No producen nada. Por eso es que nosotros tenemos que pensar antes de hablar. Porque si no va a producir nada, ¿para qué lo digo? ¿Para qué hablo? Son palabras normalmente ofensivas. Si yo voy a ofender a alguien con una reacción mía, pues mejor no hablo. Amén. Espero que lo estén recibiendo. Amén. Son palabras destructivas. Esto hemos hablado tantas veces aquí, ¿verdad? Que en nuestra boca está el poder de la vida y de la lengua. Escoge tú. Entonces, si tú escoges hablar con tu lengua y destruir, o con tu lengua edificar. Son palabras que en lugar de animar, desaniman. Son palabras que definitivamente producen reacción en las personas a las cuales tú le dices. Son palabras ociosas. El domingo anterior decía, no vayas a regañar al niño porque no alcanza, la mamá lo manda a tomar la sal y la sal está ahí y el niño alcanza. Y la mamá le dice, ¿y quién te mandó a ser tan chiquito? Porque no alcanza a cogerlo. O de pronto el niño rompe un plato y le pega tremendo regaño. ¿Quién ha dicho eso? Los platos los quiebran hasta los adultos. Y los más hábiles rompen platos. Así que sepa regañar, sepa hablar. Esas son palabras ociosas. Y de todo eso, en el día del juicio, nos van a llamar. Venga acá y nos van a mostrar la lista. Va a salir la pantalla. Usted hizo todo esto, vea. Así va a ser. Ahora, esto no significa de que no debemos tener conversaciones agradables. Claro que sí, hablemos. Porque qué feo es estar con alguien y que la persona no hable nada. No, es necesario tener conversaciones agradables. Incluso, qué bueno es el humor. Pero un humor sano. No un humor satírico, porque hay humor satírico. Hay un humor ofensivo.
un humor burlón. No se trata de eso. Se trata de ser alegre, ser un buen humorista, con un humor sano. Utilizar las palabras para eso. Usted no se imagina la cantidad de problemas que malas palabras, palabras ociosas, palabras necias han causado en los matrimonios. Cantidades de problemas en los hijos. Lo que le decimos a nuestros hijos. Ahora, lo que los hijos le responden a los padres, lo que causan los padres, una palabra ociosa. En las amistades. A veces se han dañado amistades sencillamente por algo que de nuestra boca salió algo que ofendió y se daña una amistad. Y en las iglesias también pasa esto. Yo declaro en el nombre de Jesús, y lo creo por fe, de que en esta iglesia no va a haber comentarios nunca, ni va a haber problemas de chismes, jamás. Porque aquí somos cristianos maduros, el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, las marcas de un cristiano: un nacido nuevo, su lengua está bajo el control del Espíritu Santo. Un cristiano nacido nuevo no puede decir, es que yo soy así, es que mi papá era así, y por eso, no, mi abuelito era así, y yo estoy heredando esto. No, no, no. Eso quiere decir que todavía estás en tu carne, que Cristo no ha hecho nada en tu vida. Porque aunque es cierto de que tú heredas por genética natural las cosas de tus antecesores, también es cierto que Dios vive en ti. Y Dios no ha hecho toda la labor que hizo en Cristo Jesús, de morir en la cruz y de depositar su Espíritu Santo en tu vida, para que tú seas mejorcito, seas una persona mejorcita. No. Es para que tu vida cambie de gloria en gloria. ¿Cierto? Es que tú tienes a Dios. Nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Y entonces eso nos da el poder, como yo decía el domingo anterior. Nosotros los nuevos nacidos de nuevo, no somos la libélula esa que se transforma en mariposa. Nosotros somos la mariposa que se transforma en águila, por un milagro de Dios. Porque el águila, es imposible que una mariposa se transforme en águila. Es imposible naturalmente. Pero los nacidos de nuevo no vivimos en lo natural, sino en lo sobrenatural. Y podemos convertirnos de libélula a mariposa y de mariposa a águila. Amén. Entonces, una característica, una marca de un cristiano es que su lengua está bajo el control del Espíritu Santo. Una lengua controlada, y eso será otra predicación, es igual a un temperamento controlado. Es obvio que Dios nos hizo con temperamentos, y ahí ustedes saben, hay 4 temperamentos básicos. Unos son más impulsivos que otros, otros son más quietos que otros, otros son más proacting y otros son más dejados, etcétera, etcétera. Y hay una combinación de 2 o 3 temperamentos en cada persona, así que hay multiplicidad de caracteres en cada persona. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo esté en tu vida y que tú controles tu temperamento. Amén. Entonces, la palabra ira realmente lo que significa es perder el control, perder el temperamento, aunque la verdad dicha es encontrar el verdadero temperamento. Porque cuando usted se vuelve iracundo, sale su verdadero yo. Ajá. Cuando usted se vuelve iracundo, sale su verdadero yo. Eso que tiene usted ahí guardadito, pero que usted está controlando, pero en el momento en que le sale la ira, ese es usted. Y desafortunadamente, esto se lo he dicho otras veces, las personas nos conocen más no por nuestras acciones, sino por nuestras reacciones. Cuando usted está bajo presión, usted
saca a flote lo que usted es. Así que procure controlar su temperamento y que usted sea un hijo de Dios marcado por el control de su temperamento, por la acción del Espíritu Santo en su vida. Amén. Ahora, estamos hablando de ira. La ira es pecado. La ira es un pecado. Pero hay que diferenciar entre enojo e ira. Enojarse no es pecado. Depende de lo que usted se enoje. Porque hay personas que se enojan de todas las cosas, ¿verdad? Y es una vida imposible. Si vuela la mosca, usted se enoja. Si matan a la mosca, se enoja. Si se mojó el piso, se enoja. Si se abrió la nevera, se enoja. Si el baño se mojó, se moja. Se enoja. De todo. Entonces, eso tampoco es correcto, ¿verdad? Que se enoje de todo. Porque es una persona que está demostrando que tiene amargura en su corazón. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, o sea, uno puede airarse, o sea, puede enojarse, pero sin pecado. Ay, ¿cómo es eso? Veamos el ejemplo de Jesús. Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Este pasaje se refiere a una vez que llegó un hombre que se le había secado la mano, una enfermedad, ¿cierto? Pero era día de reposo, y según la ley de Moisés, el día de reposo no se podía hacer nada. Y esto sucedió delante de los fariseos, y fueron ahí, y los fariseos observando a Jesús para ver Jesús qué hacía. ¿Lo va a sanar o no lo va a sanar? Porque si lo sana, va a estar en contra de la ley de Moisés. Y si no lo sana, es inmisericordia. Entonces Jesús dice aquí: mirándolos alrededor con enojo. O sea, el Señor se enojó. El Señor se enojó. Pero dice, ¿por qué se enojó? Entristecido por la dureza de sus corazones. Y vino y lo sanó. Entonces hay una diferencia entre enojo e ira. Veamos otro pasaje. Mateo 21:12. Eso es lo que yo llamo una indignación santa. Y entró, este pasaje ustedes lo conocen, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? El Señor le dio rabia a lo que estaban haciendo con el templo de Dios. Lo volvieron mercado. Vendían las palomitas para que venían las personas. No traían la ofrenda, porque la ofrenda era una paloma, por ejemplo, sino que la compraban allí. Y además no traían dinero y compraban allí. Tomaban el dinero que allí los cambistas lo tenían. Y el Señor le dio rabia. Y el Señor ahí tumbó todas las sillas, etcétera, y cogió hasta un látigo. Eso se llama una ira santa. Pero ¿sabe qué? Lo desafortunado es que nosotros no nos airamos de esa manera. Generalmente nuestras iras no son racionales, generalmente. Un cristiano nacido de nuevo debe ejercitarse para controlar su temperamento y pueda enojarse, pueda airarse, pero sin pecar. ¿Qué quiere decir eso? A nuestros hijos los podemos corregir, pero sin ofenderlos. Las discusiones entre esposos se pueden decir sin ofensas, sin gritos, sin ánimo de control, sin ofender definitivamente. Eso se llama tener dominio propio. Jesús nunca fue contra las personas. Jesús fue contra el pecado.
fue contra las malas actitudes, contra ritos, contra religiosidad, pero nunca fue contra las personas, porque Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Igual que nosotros debemos ser lo mismo. Nosotros como creyentes debemos predicar en contra del aborto, en contra del homosexualismo, en contra de los estafadores, en contra de los asesinos, de los narcotraficantes, pero del pecado, del narcotráfico, del aborto, del homosexualismo, de la estafa. Debemos ir en contra de eso, pero no en contra de las personas. Las personas siempre debemos amarlas porque todos tienen la oportunidad de arrepentirse. Y escuchen esta palabra porque creo que la próxima predicación voy a hablarles de arrepentimiento. De arrepentirse, porque el que se arrepiente y vuelve a cometer la misma acción, la misma ofensa, quiere decir que nunca ha experimentado el arrepentimiento. Tal vez remordimiento, pero no arrepentimiento. Entonces Jesús, repito, siempre fue contra el pecado y no contra el pecador, y nosotros debemos ser lo mismo. Entonces, hay dos elementos que considerar en el manejo del enojo. Primero, que el enojo sea por una razón justa. Usted tiene derecho a enojarse, pero que sea justo. Repito, no que se enoje porque vuela la mosca. No porque se enoje porque el aire está caliente. No porque se enoje por cualquier cosa. No, que sea una razón justa. Y segundo, enojarse de la manera adecuada. No podemos, porque es una razón justa, no podemos tener actitudes injustas. Me están escuchando, ¿verdad? Me están copiando lo que yo estoy diciendo. Es válido enojarse, pero que sea por una razón justa. Pero, aun siendo razón justa, debemos tener cuidado de no tener actitudes injustas cuando nos enojamos, ¿ok? Ahora, mira, para terminar ya. La ira, el iracundo solo prueba su debilidad y su necedad y su debilidad de carácter. El iracundo. No son palabras mías, lo dice la Biblia y se los voy a leer ahora. Eclesiastés 7:9. Dice así la palabra de Dios: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Dónde vive el enojo? En el necio. Cuando usted explota en su enojo, si no sabe manejar el enojo, que se convierte en ira y ofende y de cuanta cosa, no es más que necedad. Y uno comienza a decir, cuando está enojado, comienza a decir palabras insultantes y palabras necias. Y lo peor es que cuando uno le dicen, deja la necedad, más rabia le da a uno. Sí, le están diciendo que uno es necio, pero uno no cae en cuenta. ¿Por qué? Porque está iracundo, porque no puede controlar. Falta de dominio propio se llama inmadurez. Póngale el título correcto, inmadurez. Y el título correcto de la ira es pecado. No es herencia genética, pecado. ¿Ok? Ay. ¿Ok? ¿Qué dije que prueba la ira? La necesidad. Ahora, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. ¿Qué está diciendo? Que ese que se airea, ese iracundo, es débil. Débil. No que sea débil, que no tenga fuerza, es que es débil de carácter. Falta de dominio propio,
falta de madurez. Inmaduro, definitivamente. Inmaduro. Entonces, bíblicamente hablando, el iracundo es un necio y es un débil de carácter. Y a nadie le gusta que le digan de que es necio ni que es débil de carácter, y menos reconocerlo. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, vas a reconocer y vas a dejar de ser un iracundo. Y para terminar, 2 versículos más. Proverbios 29-22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas. El iracundo siempre estará rodeado de peleas. Siempre estará peleando con todo el mundo. Y es contrario completamente a la voluntad de Dios, porque una cosa que el Señor Jesucristo vino a dejarnos es paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no con el mundo la da. Es esta paz que sobrepasa todo entendimiento. El iracundo siempre anda peleando con todo el mundo. Siempre andará peleando con todo el mundo. ¿Por qué? En Colombia hay un dicho que dice que estás tirando la manta. Que tira, allá la gente, anteriormente ya no, andaba con ruana. Bueno, en ciertos sitios de Colombia andan con ruana. Entonces la tiran, la idea del dicho es que la tiran al suelo para que alguien sin querer la pise. Entonces decir: me pisaste mi ruana, me pisaste mi manta, ven para acá, vamos a arreglar esto. Siempre estará buscando pelea. Ese es el iracundo. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Obvio, siempre estará pecando. Y nos damos a veces golpes de pecho, ¿verdad? Limpio de corazón, pecando a todo momento por la furia. Para terminar, quiero terminar con esto. La blanda respuesta, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando a usted le vengan con agresividad, lo mejor que puede hacer como nacido de nuevo es responder suavemente. Porque si usted responde en forma altanera, va a encender la llama. Va a haber más ofensas. Va a haber más problemas. Entonces, ¿cómo se debe manejar el enojo? Primero, debe tratarlo como lo que es, como un pecado. Y la única manera de controlar el enojo es estar lleno de Jesús. Mire, cuando usted no tiene dominio propio, cuando usted explota fácilmente, lo único que está demostrando es que usted está lleno de usted mismo o de usted misma, pero de Jesús no. Eso es lo que usted demuestra. Cuando usted es un iracundo, está lleno de muchas cosas, pero de Jesús no. ¿Cómo manejar el enojo? Actúa como dice la palabra, sintonízate, saca de la palabra lo mejor, baja la voz y sea agradable cuando hables. Hay personas que son ásperas todo el tiempo, ásperas para hablar. Eso no es de Dios. Eso no es lo que dice la palabra de un nacido de nuevo. Amén. No juzgues a las personas por sus acciones, júzgalas por las reacciones. Porque hay muchas personas que pueden estudiar mis acciones dentro de la iglesia, dentro de la familia, incluso con visitas, con personas extrañas. La pueden estudiar. No hagas juicio por eso, porque puede ser sencillamente un acto programado. Júzgala por las reacciones. Lo que son las personas son lo que se deja ver cuando reaccionan. A una ofensa sobre todo. Amén. Yo le invito a ponerse de pie.